Ahora, fíjense bien que el vector A, o este vectorcito de aquí, pues está paralelo a este. Entonces, por eso se hace la consideración de que la coordenada x2 del punto B, perdón, sí, la coordenada del punto terminal B, o sea, B, tenga coordenadas x2, y2, z2, pues es igual al x1 que tiene el valor de aquí, más el punto A1. O bueno, aquí lo escribieron, sí, creo que nada más lo escribieron con las coordenadas x, y, z. Bueno, vamos a dejarlo así. x1, y1, z1. Con x1, y1, ¿cómo? Entonces aquí sería x1 más a1, esto es y1 más a2, y esto, perdón, sí sería, sí, y1, porque es la componente en A más la componente en A2, y esto sería Z1 más A3. Bueno, entonces, tenemos que x1 más A1 es igual con x2. Tenemos que y1 más A2, o sea, el y1 de aquí, más la componente A2 de acá, es igual con y2 y z2. Entonces vamos a despejar pues los valores de A. Entonces A1 pues viene siendo igual a x2 menos x1. A2 viene siendo igual con y2 menos y1. Y A3 viene siendo igual con z2 menos z1. Y entonces, de aquí pues tenemos la siguiente definición, que dice que dados los puntos A, que tiene coordenadas x1, y1, z1, y B, que tiene coordenadas x2, y2, z2, el vector A con representación AB, o el vector de posición al punto B, viene dado por ¿quién? Pues va a ser su componente x2 menos x1, y2 menos y1, y z2 menos z1. Bueno, entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. Voy a tener vamos a escribir lo siguiente. Déjenme ponerlo en texto. Dados, determine el vector representado por el segmento de recta dirigida con punto inicial A, que tiene coordenadas 2, menos 3, 4, y punto terminal B, que tiene coordenadas menos 2, 1, 1, punto. Bueno. Entonces, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande esto. Sí, bueno. Entonces, ¿para qué nos sirve esto que acabo de explicar que está medio engorroso? Bueno, vamos a verlo primero en en GeoGebra. Entonces, ahora queremos encontrar el punto A que tenga coordenadas, bueno, por lo que acabo de dictar en el ejercicio,
2 menos 3, 4. 2, menos 3, 4. Damos enter. Y luego queremos encontrar, bueno, en el punto B, sería menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 1. Y entonces lo que queremos encontrar de aquí es el vector el vector A con representación a estos puntos, o sea, el vector que está anclado al origen con representación a estos puntos. Entonces, lo que queremos encontrar pues sería esto. El vector asociado a estos puntitos de acá. No el vector de posición con respecto al punto, al punto B, sino nosotros queremos determinar el vector representado por el segmento de recta dirigido, o sea, este vectorcito de acá. Eso es lo que queremos nosotros encontrar. Bueno, pues vamos a resolverlo. Y pues nada más tenemos que aplicar el formulazo, ¿no? Entonces, en este caso, pues este viene siendo mi x1, mi y1, mi z1. Esto es mi x2, mi y2, mi z2. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? X2 menos X1. Bueno, voy a escribirlo, menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Y esto va a ser igual, entonces X2 vale menos 2, menos X1 que vale menos 2, luego Y2 que vale 1, menos, menos 3. Respeten el signo de la fórmula, nunca se les olvide. Y luego Z2 que vale 1, menos Z1 que vale 4. Entonces, el vector A viene siendo igual a ¿quién? Pues menos 2 y menos 2 son menos 4, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Menos por menos es más, 3 más 1 es 4. Y 1 menos 4, pues es menos 3. Entonces, esa sería la solución. Es decir, ya tenemos la referencia del vector de posición, que es el punto, y el vector asociado a ese segmento de recta. No sé si me doy a entender. Es decir, una cosa es el vector de posición que está asociado a este punto en específico nada más, y otra cosa es que nosotros encontremos el vector que está asociado a todo este segmento de recta. Por eso lo hicimos paralelo, por eso es, bueno, la diferencia. Esta es la demostración de alguna forma. Y pues aquí está un pequeño ejercicio. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que va a ser la magnitud o la longitud del vector. La magnitud o longitud del vector. De manera más correcta se le llama la norma del vector. La norma del vector por lo general se denota con doble barrita o bien con la barrita de valor absoluto. Y para calcular la longitud o la norma de un vector, tenemos lo siguiente. Por ejemplo,
si nosotros queremos, para la segunda dimensión, por ejemplo, yo voy a tener el vector A, que tenga coordenadas X, Y, yo quiero obtener la norma del vector A, pues esto va a ser igual con la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Y si yo tuviera ahora mi vector, V, pero ahora con 3 componentes, o sea, X, Y, Z, entonces la norma del vector V, que es igual con la barrita del valor V, pues va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, bueno, sería algo así muy sencillo. Y entonces vamos a definir la suma ahora entre dos vectores, pero por componentes. Si yo tengo al vector A con coordenadas A1, A2, y tengo al vector B con coordenadas B1, B2, ahora la suma del vector A más el vector B va a ser igual con la suma de sus componentes respectivas. Perdón, aquí es B1. Es decir, esto sería igual a ¿quién? Pues A1 más B1, A2 más B2. Bueno. Y si ahora yo tuviera al vector, bueno, si tomamos ahora el vector V con sus componentes, V1, V2, V3, y al vector U con sus componentes U1, U2, U3, para 3 dimensiones, pues la suma de V más el vector U, pues viene siendo V1, V2, V3, más U1, perdón, aquí es U2, U3, y esto viene siendo igual con V1 más U1, V2 más U2, V3 más U3. Bueno. Y ahora bien, si nosotros tomáramos el vector A menos el vector B, pues sería entonces nuestro vectorcito A1, A2, menos nuestro vectorcito B, que es B1, B2. Pero acuérdense que tenemos la multiplicación por escalar, o podemos meter el signo menos acá adentro. Pero para no hacernos tan confuso, pues nada más sería A1 menos B1, A2 menos B2. Y si tenemos entonces para 3 dimensiones V menos el vector U, pues esto sería igual con V1 menos U1, V2 menos U2, V3 menos U3. Y entonces, por ejemplo, si ahora yo tengo el vector C veces el escalar C por el vector A, pues esto es C que va a multiplicar a A1, A2, y entonces el escalar entra, es decir, entra dentro del vectorcito. Esto es C por A1, C por A2. Y entonces si yo lo tengo para ejemplo el vector V, C veces V, bueno, voy a ponerle ahora una letra griega. Bueno, vamos a ponerlo ahora acá. K veces el vector V. Acuérdense que C y K están en los números reales, que son los escalares que sirven para alargar o hacer pequeños los vectores. Sería aquí K veces, pues V1, V2, V3, y el escalar entra, entonces esto es K veces V1, K veces V2, K veces V3.
Y pues sería para 3 dimensiones, por ejemplo, ahora si yo tuviese el vector v más k veces el vector u, pues esto sería, primero escribo lo que vale v, que sería v1, v2, v3, más k veces lo que vale u, sería u1, u2, u3, y entonces viene siendo igual pues con v1, v2, v3, más ku1, ku2, ku3, y entonces haría la suma directa, ¿no? Eso sería igual a quién. O sumar componente a componente, es decir, la componente x de este vector la sumo con la componente x de este vector. La componente y de este vector, pues la sumo con la componente y de este vector, y la componente z de este vector la sumo con la componente z de este otro vector. Análogamente, pues lo vamos a hacer para el caso de R2. ¿Por qué? Porque si la componente en z vale 0, pues moriría toda esta parte de aquí, todos los U3 y los V3. Bueno, entonces aquí sería V1 más K veces U1, V2 más K veces U2, V3 más K veces U3. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, bueno, un ejemplo, mejor dicho. Voy a tener entonces al vector A igual con 4,0,3. Y voy a tener al vector B igual con menos 2,1,5. Y entonces quiero que me indiquen la magnitud del vector A. Quiero que me determinen cuánto vale A más B. Quiero que me digan cuánto vale A menos B. 3 veces el vector B. Y 2A más 5B. Bueno, entonces vamos a determinar primero la norma del vector A. Y también quiero la norma del vector B. Entonces, primero vamos a calcular la norma o la magnitud. Bueno, tengan en cuenta que la norma es la longitud. Bueno, creo que eso faltó mencionarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí el siguiente vectorcito en R2. Que tiene aquí una componente A1 y aquí tiene su componente A2. O sea, el vector A viene dado por la componente A1, A2. Bueno, la magnitud del vector es literal la hipotenusa o cuánto vale esta distancia. Esto es la magnitud del vector, ¿ok? Esa es una norma o es la norma. Y en este caso, pues esta distancia en geometría analítica o la norma del vector A, pues la determinábamos pues con el teorema de Pitágoras. Hace rato lo expliqué, pero creo que no ahondé mucho en esto, ¿no? Entonces es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Claro, hay más normas. La norma, bueno, podemos tomar la norma infinita o podríamos tomar la norma 1, por ejemplo, o podríamos tomar algún otro tipo de norma. La norma del valor absoluto también se vale. Y bueno, hay un teorema que dice que cualesquiera normas en Rn, bueno, en este caso, aquí estamos en R2, son equivalentes. O sea que podríamos tomar de manera natural, pues, cuál es el segmento más grande y considerar que esa sea la suma. Pero también es natural, como lo hicimos con el método del paralelogramo, pues que sumáramos este cachito de aquí de la base con este cachito de la altura y nos diera esto. Y esa es la otra norma, la norma de los valores absolutos. Pero pues también podemos usar la norma del teorema de Pitágoras, que lo demostramos en nuestros videos de trigonometría elemental, que pues la suma de este al cuadrado más la suma de este al cuadrado, pues nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Y hay más normas, ¿no? Por ejemplo, la norma 3/4, pero todas son equivalentes. Bueno,
Entonces, si yo quiero la norma del vector A, pues lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces, acuérdense que es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y pues esto es igual con la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero esto es igual con 16 más 0 más 9. Pero esto es igual con la raíz cuadrada de 25 y esto es igual con 5. Bueno, entonces sería la norma de este vector. Ahora vamos a tomar la norma del vector B. Pues la norma del vector B va a ser lo mismo, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto va a ser igual con menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero esto va a ser igual con la raíz cuadrada de 4 más 1 más 25. Pero la raíz cuadrada de 29 les va a ser la raíz cuadrada de 30. Pero pues la raíz cuadrada de 30 vamos a descomponerlo en multiplicaciones. Esto es 3 por 10. Vamos a ver si lo puedo factorizar. Pero esto es 3 por 2 por 5. Ok, bueno, no se puede. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a dejarlo nada más como la raíz cuadrada de 30. En caso de que puedan simplificar las raíces, siempre háganlo. Es muy productivo, te ahorra mucha escritura y te evita de números muy grandes. Bueno. Ya encontramos entonces las normas del vector A y del vector B, es decir, ya encontramos las hipotenusas de estos vectorcitos. Ahora nos pide que hagamos la suma de A más B. Bueno, déjenme borrar aquí este signo porque parece diferente de, pero es más. Entonces, la suma de A más el vector B, pues viene siendo igual, el vector A viene valiendo 4,0,3 más el vector B, y el vector B en este caso tiene un valor de menos 2,1,5. Y pues nada más es sumar componente a componente, o sea, esto va a ser igual a ¿quién? A 4 más, más por menos de aquí es menos, 2, luego 0, más por más es más 1, y luego 3, más 5, y pues esto nos arroja el vectorcito 2,1, aquí parece 3, déjenme escribirlo bien, 8. Bueno, ahora nos pide que hagamos A menos B. Bueno, pues A menos B va a ser igual a ¿quién? El vector A vale 4,0,3 menos, por el signo menos de aquí del problema, y lo que vale B. B vale menos 2,1,5. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Esto es 4, menos por menos es más, o 4 más 2, 0, menos 1, y luego es 3 menos 5. Y pues esto viene siendo igual a 6, menos 1, menos 2. Y entonces ya tenemos la resta de A menos B. Ahora nos pide tomar 3 veces B. Entonces vamos a obtener a 3 veces B. Y pues 3 veces B sería 3 veces multiplicar al vector B. Y en este caso B viene valiendo menos 2,1,5. Y entonces nada más es multiplicar este número adentro de este vector. Es decir, esto viene siendo más por menos, 3 por 2, 6, 3 por 1 es 3 y 3 por 5, 15. Bueno. Y luego nos piden calcular 2A más 5B. Entonces vamos a resolverlo. 2A va a ser 2 veces el vector A, pero el vector A vale 4,0,3 más 5 veces el vector B, pero el vector B vale menos 2,1,5. Y entonces esto sería igual a ¿quién? Vamos a multiplicar primero los escalares. Esto sería 2 por 4, 8, 2 por 0, 0. 2 por 3 son 6.
más, luego más por menos menos, 5 por 2 son 10, luego coma, 5 por 1 son 5, coma, y 5 por 5 son 25. Fíjense que estoy dejando este signo más afuera, al que metí fue al 5, ¿de acuerdo? No estoy metiendo con todo y el signo más. Y entonces esto sería igual, pues nada más sumamos componente a componente, ¿no? Su componente en X con su componente en X, su componente en Y con su respectiva componente en Y, y pues su componente en Z, perdón, su componente, vamos a ponerlo aquí, este amarillito, su componente en Z con su componente en Z. Y entonces nos quedaría que esto es 8 menos 10, menos 2, 0 más 5, pues son 5, y 6 más 5 son, perdón, 25, 6 más 25 son 31. Y pues esa sería la solución a nuestro ejercicio.